Hola. Hoy nos metemos de lleno con una figura, bueno, una de las más polémicas y a la vez exitosas del fútbol moderno, José Mourinho. Sí, un personaje que, vamos, no deja indiferente a nadie. Exacto. Tenemos aquí extractos del libro Código Mourinho y la idea es intentar descifrar un poco qué hay detrás del mito, ¿no? ¿Qué le hace tan especial? Usando sus propias palabras. Pues sí, porque las fuentes que tenemos lo pintan de formas muy distintas. Por un lado, Florentino Pérez diciendo que enseñó señorío al Madrid. Que ya es decir. Y por otro, Cruyff, que afirmaba que jamás lo ficharía. Así que vamos a ver su liderazgo, la estrategia, su valor y esa mentalidad que parece moverlo todo, ¿no? Siempre basándonos en lo que dicen estos textos, claro. Claro. Empecemos por algo que siempre llama la atención con él. El dinero. Las fuentes recuerdan sus inicios, cobrando 60 euros al mes en el Barça. 10.000 pesetas de la época. Sí, vivía en un hotel que le cedió Gaspar. Vamos, casi simbólico. Y el salto es brutal, porque años después se hablaba de sueldos en el Madrid de 10, incluso 15 millones brutos al año. ¿Una barbaridad? Jo, es que Emilio Botín hasta bromeaba con eso. En plan, cobra más que yo. Una locura. Y luego está esa doctrina Capello que mencionan, lo de exigir cobrar 1 euro más que el jugador mejor pagado. ¿Era solo estatus o qué buscaba con eso? Bueno, los textos sugieren que es un ejemplo perfecto de cómo se ve el talento como una inversión súper rentable. Lo comparan con lo que dicen economistas sobre invertir en formación y talento, ¿sabes? Ajá. Pero más allá del dinero, que es mucho, apuntan a la mentalidad como la clave. Mencionan esa diferencia que hacía Carol Dweck entre la mentalidad fija, la de creer que naces con talento y ya, y la de crecimiento, la de que se cultiva, se trabaja, exacto. Y Mourinho parece el ejemplo perfecto de esa segunda, ¿no? Siempre buscando mejorar, aprender. Él mismo lo decía, eso de se juega como se trabaja. Totalmente. Y esa mentalidad, de mejora continua, la relacionan con el efecto Mateo de Robert Merton. Eso de que al que tiene, más se le dará. Claro, el reconocimiento atrae más reconocimiento, más oportunidades. Un círculo. Justo. Mourinho no sería solo talento puro, sino la prueba de cómo ese talento, si lo trabajas y lo gestionas bien, se multiplica. Había un estudio de IPAM que lo ponía como un double eagle, algo único, valiosísimo, incluso por encima de Guardiola en valor de mercado en ese momento. Madre mía. Es esa mezcla de habilidad y la mentalidad para sacarle todo el jugo, ¿sabes? Esto parece construir su valor. Qué interesante eso del valor construido. Vale, si vamos a su liderazgo, las fuentes marcan como varios pilares, ¿no? El primero, el más obvio quizás, el palmarés. Los resultados. Indiscutible, vamos. Él mismo lo decía, según recogen, el Madrid no puede tener un entrenador sin palmarés. Y el suyo era, bueno, hasta la fecha del libro, 19 títulos. En Portugal, Inglaterra, Italia, España. Y varias veces mejor entrenador del mundo por la IFFH. Eso es incontestable. Hasta Xavi Hernández, que no era precisamente su mayor fan, reconocía que los resultados le avalan. Es su gran argumento, claro. Claro, es su legitimidad. Y ese palmarés que, ojo, compite con leyendas como Ferguson o Hitzfeld, que llevaban muchos más años. Cierto. No es solo historia. Es la base de su autoridad y de su ambición. Él quería más Champions, un mundial con Portugal. Es construir un legado, no solo ganar el domingo. Como aquel anuncio de Millennium BCP que mencionan, ¿no? Usando sus éxitos para apelar al orgullo portugués. El éxito como relato nacional. Exacto. Y ese éxito, según cuentan, se apoya mucho en otro pilar, la estrategia. Esa capacidad casi mítica de anticiparse. Uf, las anécdotas son tremendas. Lo de Vitor Bahía contando aquel Benfica-Oporto. Sí. Que si Mourinho predijo la alineación, los cambios de Camacho, si iban perdiendo, hasta una expulsión, y que acertó en todo. ¿Y el relato es que fue así? Marcó el Oporto, Camacho hizo el cambio, expulsaron a uno del Benfica y ganaron 0-1. Esas cosas alimentan el mito, claro. Drogba también decía algo parecido en el Chelsea, ¿no? Que parecía ver el futuro, que les decía cómo iba a ir el partido. Y Benzema hablaba de un don alucinante para eso. Pero a ver, ¿es un don o tiene truco? Buena pregunta. Pues los textos lo llevan a la sociología, a la profecía autocumplida de Merton. Si tú defines algo como real, preparas todo para que ocurra y lo comunicas con una convicción brutal. Pues ayudas a que pase. Exacto. Se apoyan en el teorema de Thomas. Si defines una situación como real, será real en sus consecuencias.
O sea que más que adivino es un currante que inventa ese futuro, ¿no? Como decía Alan Kay. Eso parece. Una preparación brutal y una comunicación que convence. El anuncio de American Express iba de eso, ¿te acuerdas? Sí, sí, que se adelantaba a todo. La tostada, el paraguas, el eslogan era «Mi vida va de adelantarme a los demás». Es eso, análisis a fondo y crear una realidad compartida con el equipo. Y eso nos lleva al tercer pilar, el equipo. Esa frase suya de «los equipos ganan trofeos, no los jugadores». Sí, parece que desde joven, desde que estudiaba en el ISEF, ya criticaba las teorías que no distinguían bien entre deporte individual y colectivo. Para él, el grupo es todo. ¿Y cómo lo consigue? Hablan de métodos curiosos, ¿no? Como esas cartas al empezar la temporada. Mencionan una al Chelsea en 2004 muy directa. Ser campeones tiene que ser nuestro objetivo. Cada entrenamiento, cada partido, todo centrado en este objetivo, que es nuestro. Buscaba un compromiso total desde el minuto 1. Y también esa conexión personal tan fuerte que dicen que creaba. Hablar el idioma de los jugadores, generar afecto, lo que decía Jorge Costa, el capitán del Oporto campeón de Europa. Sí, lo del amor, ¿no? No sé, se siente, es difícil de explicar. Esa conexión era clave. Pero ojo, que esa conexión iba de la mano de una exigencia brutal, ¿eh? Ah, sí, sí. Metodología muy clara, se juega como se entrena, intensidad máxima, balón siempre presente y su equipo técnico, su gente de confianza, a piñón fijo con él, Rui Faria, Silviño Louro, Morais, Caranca en Madrid. La historia de cómo conoció a Rui Faria es muy de él, ¿no? Un estudiante le pide ayuda, conecta, le guía y años después, ¡zas!, se lo lleva con él. Lealtad total. Lealtad sí, pero sin bajar el listón de la exigencia, ¿eh? Cuentan la anécdota con Casillas sobre cambiar la hora de un entreno para que algunos pudieran llevar a los niños al cole. ¿Y la respuesta fue? Tajante. Algo así como, ¿usted tiene hijos? ¿No? Pues ya está, son minoría. Duro, ¿eh? Sí, sí. Pero lo curioso es que luego lees testimonios de jugadores como Marcelo, Cristiano, Pepe, Higuaín, y valoraban esa intensidad, sentían que les hacían mejores. Es un equilibrio complicado entre la dureza y la lealtad que él generaba. Complicado, sí. Y el último pilar que analizan es la energía, la motivación. Dicen que es un gestor de talento excepcional. Usan al filósofo José Antonio Marina para explicarlo. La motivación necesita deseo, un objetivo claro, y facilitadores. Y Mourinho parece que manejaba todos los recursos. Premios, castigos, su ejemplo, hablar con cada uno. El ejemplo del Unión de Leiria es bueno. Un equipo modesto les promete llevarse a los mejores a un grande si lo dan todo. Y cumple. Fichó a varios para el Oporto. Eso crea una credibilidad. Exacto. O como sacó lo mejor de Benzema en el Madrid. El propio Karim contó que Mou le metía pequeños piques, le provocaba para sacar la rabia y que una charla cambió todo. Sabía qué tecla tocar. Pero no solo para ganar, ¿eh? También gestionando la derrota. ¿Cómo lo hacía? Pues parece que con mucha cabeza fría. ¿Recuerdan cómo mantuvo la calma tras perder la Premier con el Chelsea en 2007, justo antes de ganar la FA Cup? O cómo le quitó hierro al 5-0 del Barça, diciendo que era una derrota fácil de digerir, porque el rival fue superior, sin dramas internos. Incluso el detallazo de ir a felicitar al Sporting de Gijón a su vestuario, cuando le rompieron el récord de 9 años invicto en casa. Sí, convertía la derrota en quinoní, en gasolina para lo siguiente. Y esa capacidad de luchar hasta el final, esas remontadas épicas como la del Inter contra el Barça con 10 o las del Oporto, eso también es pura energía para el equipo. Vale, tenemos los pilares del entrenador. Resultados, estrategia, equipo, energía. Pero luego está el otro Mourinho, ¿no? El personaje público, el show. El show de Mourinho, sí. John Carlin lo clavó llamándolo un grandísimo showman. Parece que aplica mucho eso de Pessoa, su poeta admirado. El poeta es un fingidor. Y él mismo se puso la etiqueta de The Special One al llegar a Inglaterra. Claro. Y es muy interesante el contraste que pintan los que le conocen de cerca, como Michael Robinson. Hablan de un tipo cálido, afectuoso en privado, generoso. Robinson decía que les hace saber que ellos son los que ganan y solo él el que pierde. Muy diferente al personaje público, a veces tan... arrogante, distante. Sí, esa fachada. Sugieren que igual aprendió a manejar esa imagen con Van Gaal en el Barça. Podría ser una coraza, ¿no? Para controlar el relato. Totalmente. Toda su historia. Setúbal, el hijo de futbolista y profesora, políglota, el ascenso desde traductor. Todo forma parte de una narrativa muy cuidada. Y esa imagen, aunque choque, genera fascinación.
Como los antihéroes, ¿sabes? Como Doctor House, que mencionan. Esa mezcla de honestidad brutal y chulería calculada. Que Risto Mejide destacaba en el prólogo. Atrae y repele. Justo. Y sus presentaciones en los clubes son el ejemplo perfecto de esa construcción. Cada llegada era un evento. Sí, sí. Hay un patrón claro, ¿verdad? Clarísimo. Se repite y evoluciona. En Oporto llega y ¡pam!, promete ser campeón al año siguiente. Necesitaba esa audacia. En el Chelsea ya era campeón de Europa. En el Inter impacta con el italiano aprendido en 3 semanas. Y en Madrid, la frase clave. Echo de menos la Champions League del Madrid. Directo a la fibra sensible. Exacto. Los elementos comunes son intentar hablar el idioma, una confianza en sí mismo que arrolla, mostrar ilusión, minimizar fichajes hablando de retoques, poner al equipo por delante, respetar la historia del club, agradecer al presi y marcar distancia con el club anterior. Con el tiempo, menos promesas y más enseñar el DNI de su palmarés. Y tras la presentación, la guerra mediática en rueda de prensa. Él decía, hablo cuando quiero, no cuando dice la prensa. Las usaba como otra herramienta más. Clarísimo. Cuentan que empezaba tranquilo, pero que él mismo admitía que a veces se calentaba. Respuestas cortas, monosílabos, silencios. Analizaban hasta su lenguaje corporal, a veces encogido, otras desafiante. Buscando crear ese búnker, ¿no? Ser el pararrayos del equipo, como decía Saki. Él se llevaba los golpes. Y a menudo lo hacía lanzando dardos. A veces impersonales, pero todo el mundo sabía a quién iban. Lo de algunos eligen cuándo jugar por los horarios del Barça. O aquello de, algunos no hacen un gol a nadie y no se habla tanto como de Karim, defendiendo a Benzema y atizando a Villa, seguramente. Exacto. Era un maestro de la provocación. Para picar al rival, para irritar a la prensa, para motivar a los suyos. Ejemplos hay miles. El ¿por qué? ¿Por qué? Después de aquella semifinal. Uf, mítico. La comparación de Benzema con un gato. Las pullas a la afición del Bernabéu para que animasen más. ¿Cuánto era estrategia y cuánto era él? Difícil saberlo al 100%, pero las fuentes sugieren que mucho era calculado. Y esto nos lleva a otro rasgo suyo muy marcado. La necesidad de tener un enemigo. Él mismo lo dijo en el Inter, ¿no? Me gusta tener enemigos, me motiva más. Y la lista es interminable. Cruyff, Wenger, Benítez, Ranieri. Ancelotti, incluso gente dentro de sus clubes. La tensión con Valdano en el Madrid fue tremenda, acabó con Valdano fuera. O las críticas de intelectuales madridistas como Javier Marías. Parece que necesitaba esa tensión, esa confrontación. Y claro, la rivalidad con Guardiola. Eso fue otro nivel, marcó una época. Sí, una relación que fue de colaborar en el Barça a una hostilidad brutal en los banquillos. Las ruedas de prensa de los clásicos eran pura dinamita. El puto amo, de Pep. Y la respuesta de Mou recordando Stamford Bridge, cuestionando el poder del Barça con UNICEF, Villar, era una dinámica constante. Buscar un otro para reforzar al nosotros, a su tribu. Pero detrás de todo ese ruido, de esa imagen tan controlada, también se asoma el lado íntimo, ¿no? Sí, hablan del hombre de familia, casado décadas con Matilde Tami, padre de 2 hijos. Él se describía fuera del fútbol como de riesgo cero, muy casero, y protegía esa parte, vamos, a muerte. De mi vida privada no tengo que dar explicaciones, decía. Cuentan que sufría por no poder tener una vida normal con ellos, lo de no poder comer tranquilamente un helado. Esa separación público-privado era sagrada para él. Y quizá eso conecta con lo que llaman su elegancia calculada. Usan la imagen del erizo de la novela esta. Ah, sí, la de Muriel Barberi. Púas por fuera, refinamiento por dentro. Eso, la elegancia de eligere, elegir, se vería en su control, en el tono pausado, incluso en momentos de tensión, en cómo vestía, trajes oscuros, clásicos, cuidando los detalles. Una imagen de control y sofisticación que choca con su agresividad verbal a veces. Un elegante calculador. Entonces, si juntamos todo, ¿cuál es el legado, la identidad que proyecta Mourinho según estas fuentes? Pues una que va más allá del fútbol. Que Rolling Stone le nombrara Rockstar del Año en 2011 por sacar de quicio a todo el mundo, dice mucho. Sí, es fuerte. Músicos comparándolo con Houellebecq por su magnetismo, mientras él decía que le daba igual si le amaban o le odiaban. Proponen una comparación curiosa con Andy Warhol en cómo construyó su marca. Sí, hay puntos en común. El foco total en resultados.
ganar títulos versus ser rico y famoso. Usar el lado comercial, la comunicación constante, repetir el mensaje y rodearse de los mejores. Warhol, de la cultura pop, Mourinho, de grandes clubes y estrellas. ¿Y los pilares de esa identidad Mourinho? Pues, según este análisis, serían 3. Resultados indiscutibles, que le dan la razón, crear una tribu fiel a su alrededor y ser siempre una referencia mediática. Hasta la sonrisa, que dicen que Bobby Robson le recomendó usar más, es parte de esa fachada de poder y confianza. Y como contrapunto social a todo esto, a tanta ambición y éxito, meten una mención breve a la generación Nini de España en aquel momento. Sí, jóvenes sin estudios ni trabajo. Es un contraste fuerte, la verdad, frente a Mourinho, que es puro impulso de superación, estrategia, buscar valor, pues esa otra realidad de apatía, de falta de proyectos, según las cifras que daban. Sirve para recalcar que el éxito tipo Mourinho no cae del cielo, no. Claro, requiere un esfuerzo brutal, vocación, desarrollo, no es algo pasivo, desde luego. En fin, hemos recorrido el código Mourinho que dibujan estas fuentes. El estratega, el líder de tribus, el provocador mediático, el personaje público, el hombre privado. Complejo es poco. Y todo marcado por esa obsesión por ganar. Queda una reflexión interesante al final, sobre la figura de Bela Goodman, aquel entrenador húngaro que él admiraba y que decía eso de que el tercer año es fatal. ¿Ah, sí? Si miras la carrera de Mou, sus grandes éxitos suelen ser en la segunda temporada y rara vez dura más de 3 o 4 años en un sitio. ¿Es verdad? Quizás esa necesidad de cambiar, de buscar otro reto, no sea un fallo, sino parte de su código, una forma de mantener su propia energía a tope en la élite, aunque le impida echar raíces. Una manera de no quemarse o de no quemar el entorno, quizá. Interesante sobre si el éxito sostenido al máximo nivel, para ciertos perfiles, necesita esa renovación constante, esa huida hacia adelante. Una buena pregunta para darle vueltas.